Hay una fruta que tiene hasta 20 veces más vitamina C que una naranja. No la vas a encontrar en ningún supermercado. No sale en los anuncios. No tiene empaque llamativo ni código de barras. Y lo más extraño de todo es que el árbol que la produce puede crecer en tu patio, sin casi agua, sin abono especial y sin que le prestes demasiada atención. Se llama azufaifo. Y la pregunta que me hice cuando lo descubrí no fue qué era. La pregunta fue por qué no lo conocía. Eso es lo que vamos a ver hoy. Antes de entrar en materia, quiero que pienses un momento en algo cotidiano, el precio de la fruta. No en abstracto, sino en tu mercado, en tu tienda de siempre. En la última década, los cítricos en América Latina subieron más de un 40%. 40%. Y eso no es solo inflación general, es que el modelo de producción que abastece esos estantes depende de cadenas largas, de combustible, de refrigeración, de intermediarios. Cada eslabón cobra. Y al final, quien paga eres tú, en la frutería, con menos dinero en la cartera y la misma naranja en la mano. No te cuento esto para angustiarte. Te lo cuento porque lo que vamos a ver hoy es exactamente lo contrario de ese modelo. Un árbol que no necesita de esa cadena, que puedes tener tú, en tu tierra, en tu maceta, en tu balcón si hace falta. El azufaifo, Sisyphus jujuba en latín, es un árbol pequeño originario del norte de China. Lleva más de 4.000 años cultivado por el ser humano. 4.000. Eso significa que hay civilizaciones enteras que nacieron, florecieron y desaparecieron, mientras este árbol seguía dando fruta. Los chinos lo llamaban dasao, y lo consideraban uno de los 5 frutos sagrados, junto al melocotón, el albaricoque, la ciruela y la castaña. No era un capricho. Era alimento básico, medicina de uso diario, compañía en los caminos largos. Ahora imagina esto. Estamos en China, año 200 después de Cristo. Un médico llamado Chang Chongjing escribe uno de los textos más importantes de la medicina tradicional china. Es invierno en la provincia de Henan. Afuera hay nieve. Adentro, junto a un brasero, un hombre que ha pasado décadas estudiando las plantas del campo y los cuerpos de los campesinos, está ordenando todo lo que sabe en un texto que va a durar 2000 años. En ese texto, el dasao aparece como ingrediente en más de 100 fórmulas distintas, no como curiosidad. Como fundamento, se combina con jengibre para los estados de agotamiento, con canela para las fiebres frías, solo cocido en agua para calmar el sistema nervioso después de un esfuerzo largo. Pero Chang Chongjing no fue el primero. El Shen Nong Ben Cao Jing, el texto farmacológico más antiguo de China, escrito en torno al año 200 a.C., ya lo mencionaba. Lo clasificaba en la categoría más alta, la de las plantas que se podían tomar a diario sin causar daño. Esa clasificación no era decorativa, era la diferencia entre una planta medicinal de uso ocasional y un alimento de todos los días. 400 años de uso documentado antes de que Chang Chongjing lo incorporara a sus fórmulas, y eso sin contar los siglos de uso popular antes de que alguien lo escribiera. Detalles que suenan casi modernos si los lees hoy, porque la ciencia moderna ha llegado, 2000 años después, a conclusiones muy parecidas. En 2013, el Journal of Agricultural and Food Chemistry publicó una revisión exhaustiva sobre la composición nutricional del Sisyphus jujuba. Los investigadores documentaron que el fruto fresco contiene entre 300 y 500 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. La naranja, que todos conocemos como referencia de vitamina C, contiene alrededor de 60 miligramos por cada 100 gramos. Haz la cuenta. El azufaifo puede tener entre 5 y 8 veces más. Y en algunas variedades los análisis reportan hasta 20 veces más. Eso no es un dato menor. Es un dato que cambia la conversación. Pero antes de llegar a los datos, quiero que veas cómo llegó este árbol hasta aquí. Hasta nuestro idioma, hasta nuestros pueblos. Porque tiene una historia que muy poca gente conoce. El azufaifo viajó de China a Persia siguiendo las rutas comerciales de la antigüedad. De Persia llegó al mundo árabe. Y fueron los árabes quienes lo trajeron a la península ibérica durante el periodo andalusí. La palabra azufaifo viene directamente del árabe andalusí, al-sufaisaf. En la Valencia medieval lo llamaban ginjol, en Cataluña ginjoler. En los recetarios españoles del siglo XVI aparece como fruta común, algo que la gente del campo conocía y comía sin darle mayor importancia, como nosotros comemos una manzana. Hay en Barcelona un azufaifo que los botánicos consideran el más antiguo de toda Europa. Está en un solar de la calle Arimón. Ha sobrevivido obras, demoliciones, el paso del tiempo. Nadie lo plantó con intención de que durara siglos. Sencillamente duró. Ese es el carácter de este árbol. Y hay otra historia que quiero contarte,
porque creo que dice mucho sobre lo que le pasó a este árbol en el mundo moderno. A principios del siglo XX, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tenía un programa de exploración botánica. Enviaban a hombres al otro lado del mundo a buscar plantas que pudieran ser útiles para la agricultura americana. Uno de esos hombres se llamaba Frank Meyer. Holandés de nacimiento, llegó a Estados Unidos en 1901, y en 1905 el USDA lo contrató como explorador agrícola. En los 12 años siguientes recorrió China, Corea, Manchuria, Siberia y Asia Central, con una mochila, un cuaderno y una misión: encontrar plantas que nadie en Occidente conocía todavía. Introdujo más de 2.500 especies vegetales a los Estados Unidos, entre ellas el azufaifo chino. Lo envió desde China con informes detallados sobre su resistencia a la sequía, su valor nutritivo y su facilidad de cultivo. Meyer creía que podía convertirse en un frutal importante para las regiones áridas del país. En 1918, durante su cuarta expedición, Frank Meyer apareció muerto en el río Yangtze, cerca de Shanghái. Tenía 43 años. Nunca se supo exactamente qué pasó. El río se lo llevó y con él buena parte del entusiasmo institucional por las plantas que había traído. El azufaifo llegó a Estados Unidos, se plantó en algunas fincas experimentales y luego quedó en ese espacio extraño que ocupan muchas cosas valiosas, demasiado bueno para olvidarlo del todo, demasiado poco rentable para que alguien lo empujara con fuerza. Durante décadas fue una rareza en catálogos especializados, un árbol que algunos particulares cultivaban por tradición familiar y que el sistema nunca terminó de adoptar. Y en América Latina también llegó. En Argentina lo conocen como supaico en algunas provincias, en México como manzanita en ciertas regiones del norte. Hay personas mayores que recuerdan haberlo comido de niños en casa de sus abuelos y que hoy no saben ni cómo se llama. El árbol estuvo. Luego el modelo cambió, los supermercados estandarizaron los estantes y lo que no tenía empaque desapareció de la vista aunque no desapareciera del suelo. Eso es lo que pasó con el azufaifo. No lo prohibieron, simplemente dejaron de contarlo. Y aquí hay algo importante que entender. El sistema agroindustrial no necesita conspirar para hacer desaparecer un cultivo, solo necesita ignorarlo. Los criterios de rentabilidad comercial valoran la uniformidad, la velocidad de crecimiento, la vida en anaquel, la facilidad de transporte. El azufaifo crece despacio, sus frutos maduran de forma irregular, son pequeños, no se ven bien en una fotografía de supermercado. Desde la lógica del mercado masivo es un árbol poco interesante. Desde la lógica de una familia que quiere comer bien y gastar menos, es exactamente lo contrario. Un árbol adulto de azufaifo puede producir entre 30 y 50 kilos de fruta al año, sin fungicidas porque sus espinas y su composición química natural lo protegen de la mayoría de las plagas comunes, sin riego intensivo porque una vez establecido tolera la sequía de una manera que sorprende incluso a los jardineros con experiencia, sin tierra especial porque crece bien en suelos pobres, calcáreos, pedregosos, los suelos que otros frutales rechazan. Lo que parecía su debilidad, crecer en condiciones difíciles, resulta ser lo que lo hace valioso para alguien que no tiene las condiciones perfectas, y casi nadie tiene las condiciones perfectas. En 2018, la Universidad Complutense de Madrid presentó en el 11 Congreso de Fitoterapia una revisión sobre las propiedades del Sisyphus jujuba. Los investigadores señalaron que la eficacia documentada del árbol está respaldada tanto por su uso tradicional a lo largo de siglos, como por investigaciones científicas modernas, aunque indicaron que se necesitan más estudios con diseños más rigurosos para confirmar algunos de los resultados. Esa honestidad es importante. La ciencia no dice que el azufaifo lo cura todo. Dice que hay cosas documentadas, otras que se están investigando, y que el árbol merece atención. Un ensayo clínico publicado en 2022 en una revista de nutrición iraní estudió el efecto del extracto de Sisyphus jujuba en pacientes con diabetes tipo 2, y encontró efectos positivos sobre el perfil lipídico y los niveles de glucosa. No es una promesa, es un resultado que abre preguntas que vale la pena seguir. Y en Taiwán, un informe del año 2002 sobre tratamientos herbales para el insomnio documentó que la semilla del azufaifo, en su variedad espinosa conocida como Xuan Sao Ren, era la segunda planta más prescrita por médicos tradicionales en toda la isla. Aparecía en el 18% de todos los tratamientos para el insomnio. Primera en los textos chinos de hace 2000 años. Segunda en los recetarios de médicos taiwaneses en el año 2002. No es coincidencia, es continuidad. Ahora bien, antes de seguir, necesito ser honesto contigo sobre algo, porque si no lo digo yo, alguien más lo va a usar para descalificar todo lo demás. El azufaifo tiene limitaciones reales. La primera es el tiempo. Este árbol crece despacio, muy despacio, y si lo plantas desde semilla puede tardar entre 5 y 7 años en darte fruta en cantidad.
Si quieres resultados antes, necesitas comprar un árbol joven injertado en un vivero, que empieza a producir en menos tiempo. La segunda es el drenaje. El azufaifo no tolera el encharcamiento. Si tu suelo acumula agua, el árbol lo va a pasar mal. Esto tiene solución. Mezcla de arena, drenaje mejorado, maceta adecuada, pero hay que saberlo antes de plantar. La tercera son las espinas. Las ramas tienen espinas largas, de hasta 3 centímetros, que duelen cuando te enganchan. Si tienes niños pequeños en casa, tienes que pensar bien dónde lo ubicas. Existen variedades sin espinas, pero son más difíciles de encontrar fuera de viveros especializados. Esto no lo digo para que no lo plantes, lo digo para que lo plantes bien. Ahora el protocolo. Lo que puedes hacer este fin de semana. Lo primero es encontrar el árbol. Busca en viveros locales un jinjolero, que es como también se llama, de la variedad Lee o de la especie Sisyphus jujube var. Jujube. En España los encuentras con relativa facilidad. En México, Argentina y Colombia hay vendedores online que los envían por correo. El precio de un árbol joven de 1 metro suele estar entre 8 y 25 euros, o su equivalente local. Si encuentras uno injertado, mejor, porque adelantas varios años de espera. Sobre las variedades, vale la pena que sepas un poco más antes de comprar. La variedad Lee es de las más extendidas y da frutos grandes, carnosos, que pueden pesar hasta 30 gramos. La variedad Lang da frutos más alargados, parecidos a un dátil pequeño. Si estás en una zona de clima muy cálido y seco, como el norte de México o el interior de España, ambas funcionan bien. Si tienes inviernos fríos, el azufaifo los aguanta. Llega a soportar hasta 15 grados bajo cero una vez establecido, pero el primer invierno conviene protegerlo si las heladas son fuertes. Lo segundo es el lugar. El azufaifo necesita sol. Mínimo 6 horas de sol directo al día. Elige el rincón más soleado de tu espacio. Puede vivir en una maceta grande, de al menos 60 litros, si no tienes suelo disponible. También en terrazas y patios de azotea, siempre que tenga sol y buen drenaje. Lo tercero es la plantación. Haz un hoyo el doble de ancho que el cepellón del árbol y unos 50 centímetros de profundidad. Pon un poco de compost maduro en el fondo. Planta el árbol con el cuello de la raíz exactamente al nivel del suelo. Ni enterrado ni elevado. Rellena, presiona suavemente la tierra alrededor y riega bien ese primer día. Lo cuarto es el primer año. Riega una vez por semana en verano y cada 10 días en invierno. No lo sobrealimentes con abono. Este árbol viene de suelos pobres y se siente más cómodo en ellos que en tierra muy enriquecida. El primer año verás poco crecimiento visible. Es normal. Las raíces están haciendo su trabajo abajo, en silencio. El segundo año el árbol empieza a mostrar su forma real. El tercero puede traer las primeras flores, pequeñas, casi insignificantes, de color verde amarillento. Nadie las fotografía. Pero son las que producen la fruta que va a estar contigo las próximas décadas. Cuando llegue la cosecha, entre agosto y octubre, dependiendo de tu zona, tienes varias opciones. La fruta fresca recién cogida tiene una textura crujiente parecida a la manzana y un sabor entre dulce y ligeramente ácido. Se conserva a temperatura ambiente hasta 1 semana. Si la dejas madurar más en el árbol, la piel se arruga, el sabor se concentra, y el resultado es algo parecido a un dátil pequeño con personalidad propia. También puedes deshidratarla al sol en 3 o 4 días y guardarla durante meses. En China la conservan así desde hace miles de años. No necesitas maquinaria, no necesitas electricidad, solo sol y paciencia, que son 2 cosas que este árbol ya te habrá enseñado a tener. Hay algo en el azufaifo que me parece honesto. No promete. No florece con espectacularidad en primavera como los cerezos. No huele a leguas ni atrae miradas. Hace su trabajo en silencio, en los márgenes, en los suelos que otros rechazan. Y cuando por fin da fruta, la da en cantidad y la da bien. Los biólogos tienen un término para describir lo que le pasa a los organismos que crecen bajo condiciones de estrés moderado. Se llama hormesis. La idea es que cierto nivel de dificultad no debilita al organismo, sino que lo hace más fuerte, más adaptado, más capaz de responder. El azufaifo es hormesis hecha árbol. Produce mejor fruta con algo de sequía que con riego constante. Se desarrolla mejor en suelo pobre que en tierra sobrealimentada. El estrés no lo mata, lo define. Creo que eso nos dice algo más allá del árbol. Pero no voy a decirte qué. Tú sabes qué etapas tuyas fueron de suelo pobre. Y sabes qué salió de ahí. Si llegaste hasta aquí, te pido que hagas una cosa. Piensa en alguien que conoces que tiene un patio sin usar, o que siempre se queja del precio de la fruta, o que recuerda haber comido jínjoles de niño en casa de sus abuelos sin saber el nombre.
Comparte este video con esa persona. No con todos. Con esa persona concreta que ya tienes en la cabeza mientras lees esto. Y antes de irte, dime en los comentarios. ¿Plantarías un árbol que tarda 5 años en darte fruta pero que después puedes seguir dándola durante 50? ¿O prefieres la inmediatez del supermercado, sabiendo ya lo que sabes? No hay respuesta correcta. Pero me interesa la tuya. Nos vemos en el próximo video. Conocimientos siguen vivos.